Bienvenido a la ciudad de Querétaro, un lugar en donde te maravillarás con nuestro acervo cultural, majestuosas obras arquitectónicas y características únicas que nos hacen patrimonio. Todo esto en la ruta El Sereno. Hace algunos siglos existía un velador que por las noches recorría la ciudad. Le llamaban El Sereno. Hoy te toca a ti hacer este camino. Asómbrate con los templos, claustros y conventos que lo conforman. Aprende y vive experiencias inolvidables con todo lo que ofrecen estos recintos en su interior. El primer circuito reúne a los templos de la zona baja de nuestro centro histórico. Comienza en el icónico templo y exconvento de Santa Rosa de Viterbo. Este es uno de los tesoros barrocos más importantes del estado. Compruébalo admirando sus maravillosos 5 retablos. Encuentra también el Museo de Sitio de las Madres Rosas. Aprende cómo vivían estas beatas. En tu recorrido aprovecha tu paso por la Plaza Mariano de las Casas. A unos metros encontrarás el Templo del Espíritu Santo, una capilla de indios de la época de la conquista. Visítala y sé testigo de la atención religiosa brindada a los pueblos originarios de Querétaro. Sobre la misma calle, acércate a la ventanilla y date un gusto con el delicioso y tradicional pan de queso. El siguiente punto en la ruta es el recinto que por muchos años ha tenido el título de Catedral de Querétaro, el Templo de San Felipe Neri. Disfruta de esta maravilla arquitectónica y asómbrate con su fachada. Este templo fue bendecido por el mismísimo Miguel Hidalgo. Sigue tu recorrido en el templo expiatorio, el que pasó de ser el convento de las Carmelitas Descalzas hasta una vecindad, pero que hoy lo visitan muchos peregrinos para purificar sus almas. Durante el año vive grandes celebraciones como el Corpus Christi, y aquí todos los días podrás encontrar misa a las 5:30 de la mañana. El último templo de este circuito es el antiguo Templo de las Capuchinas. Este es un recinto histórico. Fue la última cárcel del emperador Maximiliano de Habsburgo. Conoce todo esto en su claustro, el hoy Museo de la Restauración de la República. Vamos a dar inicio al segundo circuito de nuestro recorrido, el cual abarca a varios de los templos más maravillosos de nuestra ciudad. Empieza en el Templo de Santo Domingo, con muestras del pasado en su interior y claustro. Disfruta de su bella fachada de cantera con influencia del manierismo y que es la original de finales del siglo XVII. Visita su interior y déjate abrazar por la belleza que posee este templo. Continuamos con la asombrosa obra arquitectónica de estilo barroco, el Templo de San Agustín y su antiguo convento, el hoy Museo de Arte de Querétaro, reconocido históricamente por el Cristo labrado en cantera de la portada frontal del templo. Además, es popularmente atractivo por la devoción a San Charbel. Ahora déjate absorber por la belleza del Templo de Santa Clara, un tesoro arquitectónico barroco que te sorprenderá con sus fantásticos retablos, su púlpito y sus coros. Visítalo y conoce la historia de lo que fue uno de los conventos femeninos más importantes de la Nueva España. El siguiente templo en tu recorrido será el Templo de San José de Gracia, un espacio que invita a la reflexión y reconciliación. Admira las pinturas que han sido descubiertas bajo sus paredes y que ahora están siendo restauradas. A la mitad de tu recorrido está el Templo del Carmen, de una belleza impresionante en su interior y con murales acerca de los momentos cumbre de la orden. En su convento, disfruta de una experiencia espiritual religiosa, como lo han hecho los frailes de la Orden de los Carmelitas Descalzos desde su llegada a la ciudad. Continuando con el Camino del Sereno, ahora podrás conocer los templos que conforman el tercer circuito. Conjunto de recintos que son populares por celebrar algunas de las devociones más importantes de nuestra ciudad. A un costado del popular Jardín Cenea, te encontrarás con el imponente Templo de San Francisco, en donde se inició la planeación de la ciudad. Recuerda visitarlo en las festividades de San Francisco de Asís y de la Santísima Virgen del Pueblito. Su celebración te llenará de recuerdos inolvidables. A un lado de San Francisco, descubre la asombrosa tienda La Divina Providencia y piérdete entre sus artículos religiosos, desde estampitas y oraciones hasta estatuillas, cruces y rosarios, objetos que ayudan a vivir la fe. Un poco más adelante, sobre Avenida Corregidora, encontrarás el Templo de San Antonio decorado con un bello atrio. Entra a este recinto y sorpréndete con sus magníficas cúpulas. Aprovechando que ya visitaste a San Antonio, date una vuelta a la librería La Divina Providencia para comprar tu imagen de este santo. Las mujeres podrán seguir la tradición de pedirle ayuda para conseguir un novio y futuro marido. Llegamos al Templo de la Congregación, lugar donde los queretanos celebran a la Virgen de Guadalupe y donde cada julio una gran cantidad de peregrinos parten a la Basílica de Guadalupe. También conoce aquí el único museo de cera de todo el estado. Camina unos metros sobre la calle 16 de septiembre y encontrarás el bello templo de la Compañía de Jesús o Parroquia de Santiago.
que fue sede de la primera parroquia y catedral de todo el estado. Descubre en su museo los registros sacramentales, desde fes de bautismo hasta actas de matrimonio, que rescatan la historia de Querétaro. Llegamos al último circuito de este recorrido. Este recoge la historia de Querétaro, ya que fue en el Cerro del Sangremal donde apareció Santiago Apóstol, convirtiendo al pueblo chichimeca al catolicismo y permitiendo el inicio de la formación de esta ciudad. En este cerro encontrarás el imponente templo y convento de la Cruz, llenos de historia, espiritualidad y arte. Conoce aquí la historia de sus fundadores, las leyendas del árbol de espinas en forma de cruz, su asombrosa obra de ingeniería hidráulica que surtía de agua al convento y la ciudad, y la tradición de fe y devoción de la milagrosa cruz de cantera, entre otros elementos que cuentan la historia de Querétaro. A un costado encontrarás la capilla del Calvarito, en donde se encuentra la primera pila bautismal de la ciudad, la misma en donde se bautizó a los primeros habitantes de Querétaro convertidos al cristianismo. Ahora visita la capilla ubicada en el Panteón de los Queretanos Ilustres. Aquí podrás sentir el espíritu de lucha de los históricos héroes, cuyos cuerpos se encuentran enterrados en este lugar y a quienes se honra en este panteón. Llegando casi al final de esta ruta está el Templo de la Merced. Fueron dos frailes exindependentistas quienes iniciaron este templo como hospicio, hospital y capilla. Este es famoso por su devoción a San Judas Tadeo, la Divina Providencia, San Ramón Nonnato y el Santo Niño de la Salud. El último punto del recorrido es el Templo del Santo Nombre de Jesús, el mejor representante del neoclásico en la ciudad, pues toda su estructura fue construida con este estilo. Muy bien, hemos llegado al final de la Ruta El Sereno. Pero antes de despedirnos, he de decirte que esta es una ruta viva, ya que durante el año hay celebraciones que te ofrecerán experiencias únicas. La procesión del silencio cada Viernes Santo, el devocional de la Virgen del Pueblito en sus distintas visitas, el devocional de la Virgen del Carmen en julio, la peregrinación a la Basílica de Guadalupe el jueves de Corpus en el Templo Expiatorio. Vive y disfruta de esta experiencia espiritual. Conoce la historia de Querétaro y asómbrate con la belleza arquitectónica de los templos de la ciudad. Saborea la gastronomía tradicional que encontrarás en tu recorrido y descubre el camino del Sereno.